¿Cómo estás, Brittany? Kevin, Ángel, un gusto saludarles. Vamos a trabajar, vamos a desarrollar nuestras actividades. Habíamos empezado, ¿verdad?, a desarrollar lo que era la portada de tercera unidad. Había platicado acerca de los elementos que yo espero, ¿verdad?, que ustedes desarrollen como tal. Y vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad?, sobre el tema de lo que es historia y un extremismo islam. Cuando nosotros vamos a establecer, bueno, perdón, antes de comenzar, ¿terminamos entonces el proceso de la carátula, chicos? Ángel, ¿finalizamos con eso? Muy bien, vamos a continuar. Les hacía una pregunta, les decía si habíamos finalizado con el desarrollo de la portada de tercera unidad. Jovencitos. No, señor. Hola, Julia, buen día. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar en el desarrollo de estas actividades. Tenemos acá y dice la historia y un extremismo en cuanto a un ejemplo del Islam. Han pasado desde ya más de 1400 años desde que nació Mahoma y en este caso dice en la ciudad de la Meca. Cuando nosotros vamos a hablar del Islam, estamos hablando de un conjunto de creencias religiosas que han influido en decisiones dentro de la historia de lo que acontece, ¿verdad? En un mundo de Oriente. Eso es como tal el Islam. Pero en su momento vamos a encontrar, dice que la muerte de Mahoma desencadenó una serie de conflictos entre los que estaban pues inmersos, ¿verdad? En lo que era, por ejemplo, la creencia de él y en contra, ¿verdad? Del mismo. Por lo tanto, vamos a hablar, por ejemplo, de la religión de Mahoma y esa ruptura social que existe. Algunos van a establecer y van a conocer, por ejemplo, que Mahoma, ¿verdad? Algunos lo conocen como el profeta Mahoma, en donde la religión islámica establece, ¿verdad?, que todo lo que él aconteció, pues es parte, ¿verdad?, de su religión. Mientras que vamos a encontrar en contraposición a muchos otros grupos religiosos que no van a estar, ¿verdad?, en concordancia del mismo. Es por eso que nosotros, pues, encontramos, ¿verdad?, esa fase. Muy bien. Tenemos también, dice que los principios del GIA es una propuesta de Mahoma para lo que es expandir, ¿verdad?, las creencias que él estableció como tal. ¿Por qué nosotros al inicio mencionamos nuevamente historia y extremismo? Porque en un momento determinado vamos a encontrar, ¿verdad?, que la sociedad
pues va a encontrar conflictos religiosos, políticos, sociales, en donde no todos vamos a concordar, ¿verdad? Con un mismo, una misma creencia, un mismo conocimiento, un mismo valor. Vamos a comparar esta parte tan simple y tan sencilla, ¿verdad? Como es tener un equipo de fútbol favorito. Ustedes pueden irle, no sé, al Barça y otros al Real. Otros le van, por ejemplo, a los cremas y otros a los rojos. O sea, son totalmente características opuestas y por lo tanto, ¿verdad? En algún momento genera esa discrepancia que puede llevarnos a un límite. Lastimosamente, dice, la radicalización ha generado un fenómeno que ha definido la historia. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas prácticas extremistas que proclama, ¿verdad? Una guerra santa, pues es lo que se ha establecido, ¿verdad? Dentro de la sociedad en los últimos años, generando entonces conflicto, ¿verdad? Entre aquellos que sí creen y los que no, y los que tienen otra creencia como tal. Sabemos hoy en día que existen en el mundo muchas religiones y que cada una, ¿verdad?, es válido que pueda profesarla de acuerdo a sus criterios y políticas. Es por eso que nosotros hablamos sobre estos elementos y estas bases. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, señor. Muy bien, gracias por responder. Les voy a robar un par de minutitos solamente, por favor. Muy bien, disculpen, voy a continuar. Entonces,
Pues aquí vemos, ¿verdad? La Meca en la que menciona al inicio cómo nosotros podemos observar, de verdad, la cúpula de esta iglesia, que es el sitio sagrado de los musulmanes, ¿verdad? Que creen en este caso también, ¿verdad? En lo que nosotros hablábamos del profeta como tal. Avanzando tenemos entonces estos grupos, un momentito, disculpen. Muy bien, continúo entonces, les decía. Dice, estos grupos han tenido cierto éxito en la perpetración de atentados terroristas. Y por eso es de que nosotros hablamos, ¿verdad? De esa parte extrema como tal, porque ellos supuestamente, ¿verdad? En nombre de sus profetas, en nombre de sus creencias, establecen que ellos tienen que erradicar, ¿verdad? A personas que no son gratas para su religión. Entonces acá nos muestra un claro ejemplo de los atentados del 11 de septiembre en el 2001. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Sobresalen entre los ataques terroristas por su magnitud y sus consecuencias. Y definitivamente, pues ustedes no habían nacido, ¿verdad? Cuando surge este acontecimiento horroroso en donde dos aviones se vienen a estrellar a estos edificios y un distinto, ¿verdad? En otro lugar. Entonces lo que hacen, ¿verdad? Se rebelan en contra de aquellas personas dirigentes, ¿verdad? Que establecen, pues, llamémoslo así, ideologías, sistemas de gobierno, leyes y normas que ellos no comparten. Y por lo tanto, ¿verdad? Es como desarrollan este proceso que al final de cuentas, ¿verdad? Establece una situación horrible en donde podemos nosotros observar que lamentablemente, ¿verdad? Crea un caos total. Dice entonces, el terrorismo es un fenómeno social que se caracteriza por el uso sistemático de la violencia, el asesinato, la destrucción, el ataque físico con armas o con tácticas para alcanzar objetivos políticos para promover una causa. Fíjense que esta parte todavía queda aún desactualizada porque en algún momento nos presenta un concepto actual en donde dice que el terrorismo utiliza toda clase de armas y ahí incluye algunas armas nucleares. Desafortunadamente, en medio de estos conflictos se encuentran muchas poblaciones, ciudadanos, ¿verdad? Que en un momento determinado pues no tienen nada que ver con esta situación de conflicto, mas sin embargo son los que terminan, ¿verdad? Siendo afectados. Asesinatos, masacres, intimidación, amenazas, extorsiones, tráfico ilegal de armas. Y en esta última línea, si ustedes notan, ahí es donde también está incluida, ¿verdad? Guatemala. Es increíble y ustedes tal vez dirán, ¿verdad? El terrorismo aquí en Guatemala, sí, existe el terrorismo con la extorsión, el tráfico de armas ilegales, la actividad económica ilícita. ¿Qué tipo de actividad económica ilícita? El narcotráfico y podríamos hablar del contrabando, pero este contrabando es en relación, ¿verdad? Tratas de menores, trata de blancas, trata de personas en forma generalizada, que son base, ¿verdad? Dentro de este aspecto. En Guatemala existe una ley internacional, un tratado internacional que establece estos elementos específicamente. Entonces podemos observar a simple vista que sí existe, ¿verdad? Esa fase de la cual nosotros estamos hablando. Muy bien, continúo. Las conflagraciones
Usted tal vez ha escuchado en algún momento un delito flagrante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conflagraciones, significa, ¿verdad? Que en un momento se conspira y se genera este tipo de delitos que han dominado el escenario de un siglo XXI, es decir, en la actualidad, y un sinfín de conflictos violentos que han hecho estas últimas décadas, un tiempo volátil en donde cada uno de ellos pues ha generado, ¿verdad? Una complejidad y brutalidad de conflictos en cuanto a todas estas situaciones. Les vuelvo a repetir, eso es parte de la historia. Ustedes todavía ya no conocieron, ¿verdad?, a lo que era Bin Laden, que fue uno de los propulsores para llevar a cabo este ataque. Entonces, a él lo persiguieron por mucho tiempo hasta poderlo encontrar y, ¿verdad?, condenarlo para darle muerte como tal. Entonces, solamente desde ahí, chicos, nosotros vemos que las situaciones extremas, y vuelvo a repetir, no solamente pensando en religión, en política, en cultura, en deportes, a veces hemos escuchado, ¿verdad?, que los hinchas, en cuanto a equipos, se genera la violencia, ¿verdad? Ahí solamente con esas situaciones tan extremas podemos observar, ¿verdad?, esos elementos. Entonces, mis hijos, pues vimos ya esta parte del tema y nos compete ahora desarrollar estas actividades. Pero antes de continuar, yo necesito, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. Les escucho. Sí, yo no tengo una duda. Gracias, Claudia, muy amable. Ángel, ¿todo bien? Julia, Kevin, Sí, señor. dime, Julia, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien. Entendí el tema. Ujú. Muy bien, está bien, Ángel, gracias por responder. Entonces, por favor, mis hijos, vamos a desarrollar estas actividades en nuestro cuaderno. Y vamos a tomar los minutos que nos restan, por favor. Así que trabajemos y les pido mil disculpas porque no puedo encender mi cámara, pero igual estamos acá presentes, así que cualquier situación que pueda surgir, me lo pueden hacer saber, por favor. Trabajemos entonces.
Muy bien, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Descansen y primero Dios nos escuchamos la próxima semana. Buena tarde para todos. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, Buena tarde, mismo, teacher. señor. Gracias.